Les. Bienvenidos a un tercer capítulo de Ciencias Antisociales. Nuevamente parto pidiendo disculpas por la poca cadencia de capítulos, ha sido menos de lo que me gustaría, pero como ya les dije anteriormente, la tesis me tenía bien apretado. Por suerte ahora salí de vacaciones y espero que eso se traduzca en más capítulos, y más capítulos como este, porque hoy me acompaña una persona que para mí ya es una tía, es parte de mi familia, que yo quiero mucho. Ella es una gran estrella del rock nacional y una gran psicóloga, que es por donde vamos a conversar hoy día. Y como dato de color, la mamá de mi mejor amigo. Hoy nos acompaña María Carolina Lavanderos Werner. Un aplauso para ella. Voy a aplaudir esto. Aplaudimos nosotros mismos. ¿Cómo está, tía? Bien, ¿sabes qué? Bien, para los tiempos que corren, que no es tan fácil, pero ¿sabéis qué? Yo creo que todas las crisis son oportunidades, y las grandes crisis son grandes oportunidades. Si el tema es encontrarlas. Yo soy de las que piensa que el mundo no va a volver a ser como era el 17 de octubre. Yo creo que las cosas cambiaron, creo que estamos en una época histórica bisagra, y por lo tanto en un periodo de incertidumbre en todos los flancos y con todas las maneras de vivir en crisis. Entonces, crisis, entendiendo la crisis como un cambio, como cambios de paradigma, cambios de maneras de ver las cosas, maneras de relacionarnos, de organizarnos, de trabajar, de vincularnos. Entonces, es como un cambio de época. Yo creo que, me inscribo dentro de las tesis que dicen que está terminando, a mi juicio, el ciclo de la revolución industrial, y nos estamos encaminando a una manera de relacionarnos distinta. Es bien interesante, no sé si tú lo habías escuchado, porque la manera en la que nosotros trabajamos, vivimos, pensamos, amamos, nos odiamos, nos peleamos, todo, sigue el paradigma que se configuró después de la revolución industrial, digamos mediados del siglo XVIII, XIX. Y yo me inscribo dentro de la tesis que dice que ese ciclo está terminando hoy día, en esta época, me refiero. O sea, varias cosas. Yo creo que en particular en Chile nos tocaron dos crisis, revoluciones, cambios importantes en el fondo, súper seguidos. Que primero fue el 18 de octubre, que eso ya es algo que, si bien ha tenido eventos similares en otros países, aquí como que fue justo el 18 y después el coronavirus, como que se solaparon. Entonces como que viene un cambio político y social, y para después cambiar a una forma de existir, que es esta cuarentena en que nos hemos tenido que ya obligatoriamente acelerar un proceso que ya venía pasando, que era el de usar la tecnología para todo, usar el internet para todo. O sea, en tiempos donde probablemente esta grabación hubiera sido cara a cara, ya no se puede, a pesar de que vivimos cerca. O sea, disclaimer, vivimos a 20 minutos caminando, pero aún así no se puede. Entonces la misma universidad, los mismos trabajos, todo ahora acá, que espero que eso no se consolide tanto, porque igual no me gusta trabajar desde mi casa o estudiar desde mi casa, pero sí o sí se va a consolidar como una opción viable, y ya el comprar por internet, cosas bien simples. O sea, mira, tenéis que pensar, yo siempre digo lo mismo, yo no tengo profesión, yo tengo oficios, tengo dos oficios, soy músico y soy psicóloga, y psicoterapeuta, que no es lo mismo que ser psicóloga. La psicoterapia la psicología clínica es una especialidad dentro de la psicología. Y fíjate, y digo que yo tengo oficios porque yo hago piezas únicas, hago piezas artesanales, no trabajo en serie, ni en música ni en psicoterapia. Entonces, cuando uno trabaja de esta manera, en este tiempo ambas cosas las estoy haciendo a través de la tecnología. Ahora, yo fíjate que pienso que el streaming, vamos a llamar streaming el trabajar así como estamos ahora conversando, el streaming llegó para quedarse. ¿Sí? Como alguna vez llegó la televisión, como alguna vez llegó la telefonía celular, como alguna vez llegó internet, como alguna vez llegaron los autos a combustión o la ampolleta eléctrica. El streaming llegó para quedarse. Ahora, ¿qué papel va a tener el streaming? ¿Cómo va a afectar nuestra convivencia, nuestros vínculos, nuestra manera de organizarnos? Eso es otra cosa, y por eso me parece
tan absurdas algunas discusiones respecto de si combatir o no el streaming. Esto es como si alguna vez nos hubiésemos puesto a combatir la electricidad, las vacunas o el agua potable. Son cosas que están. Ahora, ¿cuánto nos van a afectar? ¿En qué grados? ¿Cómo las vamos a tomar? Esa es otra discusión. A mí me parece algo bien curioso ahí porque justamente esto es como muy comentario de gente como que rechaza la tecnología, que claro, que nos distancia, que no hay cara a cara, que es fría, que es como la típica como de los abuelos que reclaman por eso, que no les gusta la tecnología, haciendo la caricatura. Pero justamente ahora en pandemia lo que nos ha permitido comunicarnos y lo que nos ha permitido seguir viéndonos es la tecnología. O sea, justamente nos ha permitido combatir la principal crítica que le hacían, que era la distancia que generaba. O sea, cuando mi abuelo, por ejemplo, decía, no, es que ahora es todo digital, que ahora nadie se junta. Y bueno, en un contexto de pandemia donde efectivamente no podemos, la forma de mantener las relaciones es así. Mira, ¿sabéis lo que pasa? Que acá, pues yo siempre te digo, yo tengo 55 bien vividos años. Y ese tipo de discusiones yo ya las viví. Cuando yo tenía tu edad, la discusión era la televisión. Si la televisión le hacía daño a los niños, si la televisión tenía que estar en la pieza o no tenía que estar en la pieza, si los niños o los adolescentes tenían que salir al parque o a los jardines, porque si no les hacía mal estar mirando televisión todo el día, etc. Después yo viví esa misma discusión, fíjate, con los personal stereo, cuando aparecieron por primera vez el hecho de que la gente anduviera en la calle con los audífonos, que eso nos iba a hacer mal, que eso dañaba la salud mental, que la gente ya no se juntaba a escuchar música, sino que todo el mundo iba a estar en sus casas conectado a sus personal stereo, etc. Después viví eso mismo, fíjate, con el computador, con el notebook. Que ya nos iba a compartir un computador en la casa, que todos nos íbamos a convertir en personas que le íbamos a hacer el amor a nuestro computador, que íbamos a ver la vida a través de este computador. Y las preguntas eran otra vez las mismas, si a los niños les hacía bien el computador personal, si a los jóvenes les hacía bien. Entonces, eso me hace desconfiar hoy día de la utilidad de esa discusión. Es que al final es una reticencia, yo creo que normal, porque la gente no está acostumbrada. Esto no es discutible, pero se dice que a las personas en general les cuesta el cambio, o no son, insisto, desde una base, no tengo dato duro ni nada, pero siempre he escuchado que la gente como que, o hay mucha gente a la que no le gusta el cambio. Entonces justamente cuando llegan estas cosas que son grandes cambios, computador, televisión, internet, streaming, etcétera, genera esta distancia. El punto es que ahora, en estos tiempos, estos cambios son muy seguidos. Estoy de acuerdo con eso, pero déjame hacerte dos comentarios, aunque no estamos yendo a otro tema, pero a mí me parece que es muy actual. Mira, la resistencia a los cambios es directamente proporcional con los recursos de personalidad que un sujeto, que un ser vivo, cualquiera, tiene para adaptarse a ese cambio. Ya, no, mira. Diciéndotelo de otra manera, una estructura rígida que tiene menos recursos adaptativos, y eso vale para un gato, para un olmo o para un ser humano, ¿ya? Mientras menos recursos tengas tú para adaptarte, más reticente vas a ser al cambio. Nadie elige ser reticente para los cambios. La gente es reticente para los cambios cuando no tiene recursos para poder adaptarse. Y sobre eso tenéis que sumarle que la gente, los seres vivos en general, le tenemos cierta reticencia a lo que no conocemos, ¿ya? Y eso es adaptativo. En general, la primera reacción frente a algo que no conocemos es ser cauteloso. Y te estoy hablando de los seres vivos, ni siquiera de los seres humanos. Entonces, yo he pensado esto a raíz de que me invitaron a una mesa redonda en una universidad respecto, y yo vengo trabajando por streaming en psicoterapia hace por lo menos 5 o 6 años, por lo menos. Y me costaba mucho porque mis pacientes no se convencían de que era una buena manera. La pandemia en eso me dio una mano porque, como nos empujó a tener que trabajar de esta manera, se pudo comprobar que, estoy hablando desde lo que ha sido mi experiencia, la verdad es que el streaming tiene cosas re positivas. ¿Cómo cuáles? Mira, el streaming tiene, y aquí es común en la psicoterapia y en la música, es infinitamente más democrático. Cuando yo hablo con mis pacientes o cuando estamos pensando hacer, por ejemplo, no sé, un recital online, primero que nada es democrático, tú no tienes intermediarios, vas directo a quien quiere
ingresar o comunicarse contigo. No hay intermediario. Es mucho más democrático porque tú, yo siempre les digo, tú lo único que necesitas es un teléfono con conexión a internet. Nada más. Da lo mismo si tú estás en Renca, da lo mismo si estás en la Dehesa, da lo mismo si estás en San Bernardo. Por lo tanto, en cuanto a la psicoterapia, es mucho más barato. Yo tengo pacientes que se demoraban 1 hora y media en llegar a la consulta, yo los atendía 40, 45 minutos, que es lo que dura una hora de psicoterapia, debe durar eso, no debiera ser más extensa, ¿no es cierto? Y después se demoraban 8 horas y media en llegar a su casa. En cambio ahora, la persona, además, que quién se queda con los niños, que cuál es el horario de trabajo, en cambio, y además te permite una flexibilidad que no te permite lo presencial. Estoy hablando desde la sesión de psicoterapia. Como músico, te diría que el streaming, al eliminar los intermediarios, porque tú ya no tenías, si yo quiero dar un concierto online, yo este año he dado varios con la banda, y a través del sello hemos dado varios también. ¿Cuál es el sello para los que no lo conocen ni la banda? El mejor sello del mundo, el sello Caída Libre. Y la banda nuestra se llama La Psycho Band. Escúchenla, no se van a arrepentir. La Psycho Band, que, por cierto, yo voy a hacer todo lo posible para que esté sonando de fondo en este minuto. Me tienen que mandar ahí los archivos, pero para que la puedan escuchar de verdad muy buena. Dicho eso, por favor. Sí, mira, ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, en el mundo prepandémico, para tú poder tocar en un bar tienes que pasar por el dueño del bar. O sea, a veces ni siquiera por el dueño, por el administrador, ¿no es cierto? Cuesta, es difícil, hay que aplanar calles buscando espacio. Pero la plataforma de streaming te ahorra todo eso. Segundo, yo no tengo ni una posibilidad de que alguien me escuche tocar en Bangkok, o que alguien me escuche tocar en Londres, o que alguien me escuche en Alemania, porque yo no tengo ni las lucas, ni nadie interesado en llevarme a Alemania a tocar. Pero resulta que yo a través del streaming puedo llegar a Indonesia, puedo llegar a China, puedo llegar a Alemania, puedo ir abriéndome camino como artista. Y fíjate que como psicóloga, ¿qué te va a impedir en unos años más? Es una pregunta que yo me hago, que le he pensado mucho en relación al streaming. ¿Qué te impide que en unos años más un sujeto que está en el suburbio de París no quiera atenderse conmigo acá, o con un psicólogo que está en Oceanía, que no hay diferencia? Aquí se abre, no estoy diciendo que sea correcto, estoy haciendo la consulta de qué te lo va a impedir. Y eso nos plantea otras interrogantes, por ejemplo, si tú puedes ejercer o no, si tú tienes el bagaje cultural y si eso afecta o no, y una serie de otras cosas, ¿no es cierto? La charlatanería, los riesgos, porque cada innovación de cualquier tipo trae consigo riesgos. Ahora, tú me preguntabas por los beneficios. Yo creo que acá el streaming, y esto también da para una conversa más larga, pero el streaming, a mi juicio, ha modificado las relaciones de poder incluso. ¿Ya? El streaming ha modificado, y por eso entró en crisis el modelo que heredamos de la revolución industrial. Pero, ¿a qué se refiere por qué con las relaciones de poder? Me interesó ahí ya. ¿Sabes por qué? Porque democratiza los espacios, porque genera privacidad, porque hay ausencia de intermediarios y de control. Si yo quiero hacer, una manifestación, a mí me basta un teléfono de conexión a internet. Y yo me puedo coordinar. Ahora, yo me puedo coordinar para traficar droga, o me puedo coordinar para salvar niños de las calles. El problema no es el medio. El problema es que lo que hago con él. Entonces, se le ha restado poder a las élites. En ese sentido, a mí me parece que el streaming ha sido inmensamente democratizador. Tú sabes, te voy a hablar de datos duros, que a mí yo cuando lo supe me impresionó. Por favor. En Chile, más probablemente en otros países de Latinoamérica sea igual, pero yo solo tengo los datos de Chile, hay más teléfonos celulares que personas. Eso siempre lo he escuchado cierto tiempo. A ver, ojo, hace mucho tiempo, incluyendo las guaguas, los ancianos, los enfermos, todo, hay más celulares que hoy día. Tener un celular no es sorpresa para nadie. Te estoy hablando de un smartphone, no te estoy hablando de un teléfono que sirva para hablar teléfono. O sea, hoy día los teléfonos celulares son cualquier hueá menos teléfono. ¿No es cierto? La gente los usa para cualquier cosa menos para hablar por teléfono. De hecho, nadie habla por teléfono. Uno manda WhatsApp de audio, uno escribe o se manda archivos, pero la gente en general no habla por teléfono. Como por una emergencia. Y si es que, claro. Si es que. Entonces, lo que te quiero plantear es que a mí me parece que una de las bases de las crisis que está generando cambios en nuestra convivencia ni siquiera tiene tanto que ver con la pandemia. La pandemia lo desnuda.
Pero a mí me parece que la irrupción de las redes, del streaming en general, ha modificado nuestra manera de organizarnos en sociedad, o es una de las variables que ha ido modificando nuestra organización como sociedad. No, yo me hago la pregunta, yo creo que el streaming ha desnudado a las élites, fíjate. Lo que pasa es que hay varias cosas, o sea, yo la verdad tenía pensado hablar de psicología y música, pero esto está tan interesante que démosle. Por favor, que me pasa que yo siento que es un proceso que ha venido hace tiempo, o sea, el streaming ¿Sí? existe, usted mismo lo dijo, o sea, ha hecho terapia por este medio hace 5 o 6 años. Yo también he sabido de, por ejemplo, cursos online hace tiempo, conciertos, la plataforma ha estado hasta hace rato. El punto es que ahora con la pandemia como que se pisó el acelerador a todo ese proceso, lo mismo que comprar por internet. Antes, Starken existe hace rato. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, estoy tan de acuerdo contigo que te quiero agregar otro elemento ahí. Hoy día el acceso al conocimiento tampoco tiene intermediario. Fíjate que un chiste habitual entre los músicos, cuando yo empecé a tocar música, hace muchos años atrás, cuando yo toco música de muy, muy joven, tú tenías dos opciones, o te conseguías la música y la transcribías de oído, o te conseguías la partitura y la leías. ¿Ya? ¿Ya? Hoy día, una conversación habitual entre los músicos es que te bajáis el tutorial. Es más, te bajáis el tutorial, lo enlenteces y te podéis sacar el manso solo en una tarde, ¿no? Y no necesitáis ser Jimmy Page, ni Eric Clapton, ¿cachai? Porque en el fondo no es difícil, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, hoy día YouTube es una fuente de conocimiento inagotable. O sea, tú encontrás tutoriales para cualquier edad, para lo que puedas, lo que quieras. Es un universo de conocimiento. Ahora, el tema es cuán válido es, ¿no es cierto? Cuánta charlatanería hay, cuántos datos falsos. El tema son las fake news, llamémoslo así. Es que ahí hay una diferencia, por ejemplo, creo yo, en que cuando estamos hablando de cosas prácticas, porque, por ejemplo, usted misma dice, usted ahora se puede sacar un solo de una canción buscando el tutorial en YouTube y enlenteciéndolo. Mi abuelo, una persona de 75 años, ha aprendido a cocinar toda la pandemia a través de YouTube. Sí, por supuesto. Entonces, para cosas prácticas yo creo que no es tan terrible saber cómo pintar un cuadro, como esas cosas, prácticas, yo creo que no son el problema. Pero cuando estamos hablando de conocimiento quizás más reflexivo, cuando ya estamos hablando de aprendizaje de cómo no sé, un documental o algo sobre la dictadura, por ponerle algún ejemplo bien, o cuando hay videos sobre cómo sobre el 5G o sobre justamente fake news, ahí está el problema. Pero no es un problema. Mira, o sea, ahí está el fenómeno, en el fondo. A ver, pero eso no es nuevo en la historia de la humanidad tampoco. Para nada. Cuando surge una nueva, cuando hay un cambio cualitativo, y a mi juicio el streaming lo es, ¿ya? O forma parte del paquete de los cambios cualitativos que nos ha tocado vivir en este cambio de época, tú tienes beneficios y tienes riesgos. Nosotros nos pusimos a hablar de los beneficios. ¿Cuáles son para mí, modestamente, podemos discrepar en esto, o la gente que está escuchando nos puede discrepar también? La ventaja, a mi juicio, es la enorme democratización que por primera vez tiene el conocimiento, tiene la vinculación, tiene la formación de comunidades, ¿no es cierto? Que antes siempre estuvieron mediadas por algún iluminado, teníamos varios, y de varios tipos, ¿no es cierto? Pero hoy tú no requieres un iluminado, tú puedes formar comunidades, puedes formar tus tribus, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto que eso tiene riesgo. Yo te decía, mira, los streaming han modificado las relaciones de poder. Los streaming han modificado la manera en que se guían o se organizan los grupos. O sea, ¿no es cierto? Y una de las cosas que ha hecho y que a mí me parece asombrosa es el acceso a la información, que trae una serie de dificultades, como por ejemplo separar el trigo de la paja, ¿no es cierto? ¿Qué conocimiento es válido, cuál no? O la discusión respecto al negacionismo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo quiero tener una comunidad nazi o supremacista blanca o amarilla, roja o azul? Da lo mismo, o supremacista de algo. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son las respuestas? Control, mediación, ¿no es cierto? Y no las tenemos, por supuesto, como no las hemos tenido nunca. O sea, yo, fíjate que pensaba la otra vez,
que las policías van a quedar obsoletas. Ya, de aquí a un tiempo más, porque muchos dicen, bueno, hay un pago en la calle, pero si dentro de todo, a la larga, hay una serie de instituciones que están gobernando la humanidad, que están organizando a la humanidad hace muchos siglos, que van a requerir un cambio. Y nosotros estamos justamente en medio de eso. Lo que pasa es que una vez escuché esta como en el fondo paradoja del internet, que yo creo que resume todo, que es lo bueno del internet es que cualquiera puede decir lo que quiera. Lo malo del internet es que cualquiera puede decir lo que quiera. Como las grandes cosas. ¿Sabés tú que hace como 10 días atrás, en un diario que es muy bueno, yo lo recomiendo, se llama The Guardian, es inglés, pero tiene una edición en castellano, yo no leo inglés. Y lo voy a buscar al tiro. Y sabes que ese diario tiene una gracia. Se mantiene a través de sus lectores, porque ellos insisten que no les gusta obedecer, o sea, no quieren responder a intereses económicos o políticos, entonces se mantiene por sus lectores. Tú podés colaborar desde $1, ¿ya? ¿Y tú estás suscrita? Sí, yo sí, es que a mí me gusta mucho, y me gusta por varias razones, ¿eh? Una de ellas, que hay varios parecidos, a mí me lo recomendó un amigo y lo he leído porque tiene artículos de ciencia, tiene artículos de actualidad, de política, de economía, bien, que a mí me parecen bien interesantes. Y desde una mirada europea, nosotros estamos tan inundados en una marea norteamericana, en paréntesis, hace tantos años, que de pronto cuando tú recibes maneras de mirar el mundo y los mismos hechos, pero no norteamericanos, llama la atención. ¿En qué cosas, por ejemplo? ¿En qué cosas se puede notar esa diferencia? Claro, ¿en qué minucia, en qué detalles me imagino que son? Fíjate que los intereses, partiendo por ahí. ¿Ya? Yo estoy hablando a grosso modo, yo no sí, estoy hablando por eso, como... que todos los norteamericanos piensen de una manera, no, ni siquiera estoy hablando de los norteamericanos, estoy hablando de una manera norteamericana de ver el mundo, y yo tengo la impresión de que a través del cine y de la exportación de su cultura, sobre todo en Latinoamérica, Estados Unidos ha tenido un peso enorme respecto de cómo mirar el mundo. Por supuesto. Yo por lo menos me inscribo en esta teoría, cosa que también puede ser discutible, pero es como yo lo veo. Entonces, cuando tú topás con un medio europeo, es lo mismo que te pasa cuando te topás con un cine europeo o como una música o un grupo europeo que es distinto al norteamericano. ¿Ya? Bueno, tú me preguntaste puntualmente por qué las temáticas son interesantes en ese diario. Ahí tú podés leer, yo no leo solo los domingos, pero los domingos trae una especie de suplemento o apartado de ciencias. Ciencias paralelos, donde te hablan o te reproducen artículos, que seguramente no son de ellos, respecto a distintas maneras o de distintas temáticas. A ver, para darte un ejemplo más claro, cuando ocurrió el atentado en Beirut, o sea, esta explosión en Beirut, que yo nunca supe si era un atentado o no, ¿no es cierto? Que a mí me pareció impresionante, porque además lo filmaron y qué sé yo, el enfrentamiento que se dio a esa noticia a mí me parece distinta, ni mejor ni peor, pero distinta a la que tú podías encontrar desde la prensa norteamericana. Yeah. Que además también está en una elección y que está con una serie de problemas. Fíjate que ahí mismo leí una reflexión respecto de que la paz en el mundo iba a depender en gran medida de cómo tomara Estados Unidos su declinación como imperio, o como cultura dominante. ¿Su qué? O como cultura dominante. No, pero ¿qué? ¿Cómo iba a tomar Estados Unidos qué cosa? ¿Su posición? No, ¿cómo iba a tomar Estados Unidos su declinación? Ya. Es que me pareció súper interesante porque decía ni siquiera depende de China, o de Rusia, o de Turquía, que se las trae, sino que más bien de cómo Estados Unidos iba a tomar su declinación como cultura dominante. Y daba varios ejemplos, que en épocas de mucho conflicto humano se daban, y de mucho conflicto social, se daban en periodos de la historia en las cuales las culturas dominantes declinaban. Daban el ejemplo egipcio, griego, romano, medieval, ¿no es cierto? Y me pareció súper interesante. O sea, creo que también da como para una conversa decir, oye, bueno, ese tipo de cosas hace que sea un diario interesante. Sí, o sea, yo me imagino como ese comentario, yo lo imagino desde el prejuicio profundo, o sea, insisto, estamos generalizando, no sé si eso podría salir de una perspectiva tan norteamericana, tan gringa. Puede que algún intelectual haya hecho una reflexión parecida, me imagino, pero claro, en un diario así,
como dando esa reflexión tan, en el fondo, porque es un periódico, no estamos hablando de una publicación académica, estamos hablando de algo que está hecho para que lo lea la gente. Exactamente. Me parece curioso ese comentario y claro, tiene mucho sentido porque sabemos que China va a ganar, o que al menos en el fondo China está como cada día más presente en la vida de todos y todas, porque más encima ahora son los únicos que tienen la posibilidad de instalar 5G con la antena y de ahí para adelante. Económicamente cada día está más presente en todas partes. Y claro, no sé, el tema, yo muchas veces he escuchado que la pregunta no es si es que China le va a superar a Estados Unidos, sino cuándo. Bueno, pero fíjate que este artículo del que yo te hablo decía que el tema no es cuándo China va a hacer la cultura predominante, si es que China llega a hacerlo. Ah, ya. No cómo va a tomar Estados Unidos su declinación como cultura dominante. Fíjate que eso también le pasó a Europa, le pasó al final de la Primera Guerra Mundial. Hasta la Primera Guerra Mundial, Europa, en el hemisferio occidental, era la cultura dominante. Con la Primera Guerra Mundial perdió ese estatus y lo ganó Estados Unidos. Y Estados Unidos lo está pasando lo mismo ahora. Y eso me parece que es un tema que está abierto, en el que podemos tener opiniones, que seguramente debe dar para otras conversas, pero pocas veces se pone el acento en cómo toma un pueblo, cómo toma una cultura que va más allá de un país. ¿Ya? Cuando yo hablo de cultura norteamericana, estoy tomando maneras de vivir que también tenemos en Latinoamérica, en México, en Australia. Netos al final. Por supuesto, y cómo se toma que esa manera de vivir vaya cambiando de eje. Por eso hablo de cultura dominante y no de nación. Porque yo creo que estas cosas exceden la nación. Bueno, tú eres el sociólogo y tú eres el que sabe de eso. Bueno, pero yo ahora me hago la pregunta como para responder a la gente, que yo me imagino que las personas también se lo deben estar preguntando. ¿Qué tiene que ver esto con la psicología y la música? Puta nada, no, pero está, o sea, lo digo porque me di cuenta que se me ha pasado la hora muy rápido, son las 8:30 ya. Y llevamos media hora grabando, casi no hemos hablado de psicología y de música, pero está muy entretenida la conversación. O sea, por lo menos para nosotros, ¿no? Para claro, es divertida para mí, porque además nosotros siempre siempre que yo iba a la casa del Choche, mi amigo, nos quedamos conversando de estas cosas mucho rato y hace tiempo que no nos vemos, entonces como que estaba la olla. Claro. Pero quizás para encaminar un poco más la conversación a lo que venimos y después podemos seguir conversando otro día, en el fondo, para que esto, que me imagino que igual queda interesante, hablamos de política internacional, hicimos un análisis bien interesante, hablamos de streaming, igual le va a gustar a la gente, les tiene que gustar. Hola. Pero para encaminar un poco al título que le voy a poner a esto, que es de psicología y música. Ok, ¿usted mande? Usted hablaba de que algo que también hablamos un poco cuando hablábamos de las ventajas del streaming y que es la psicoterapia, que usted mismo dijo que es una rama de la psicología, un área de la psicología. Y me encuentro interesante justamente que usted hablaba de que tenía dos oficios también, de como música y como psicóloga. Y por lo mismo me es interesante la pregunta, ¿cómo se relaciona la música con la psicoterapia? Mira, esa pregunta tiene dos líneas de respuesta, que es muy conocida, que es la utilidad de la música como sanadora de salud mental, ¿ya? O como variable positiva para que tú alcances una mejor salud mental. Y en esa línea, que es harto antigua por lo demás, se incluye desde la gente que siente que mientras está embarazada escuchar a Mozart, por ejemplo, de una época que era muy común. ¿Eso funciona? Mira, nunca se logró probar que yo sepa, porque las variables son infinitas, porque eso es muy difícil de poder medir y regular. Pero lo que sí está probado, fíjate, y es súper interesante, es que tú sabes que la música es vibración, el pulso es una vibración pulsátil, por así decirlo. No es la música. Que utiliza el aire, pero también puede usar el agua como medio a través de la cual transportarse. Esa vibración genera una organización de las moléculas del agua, que es donde yo vi, pero supongo que eso ocurre con todos los fluidos, una organización particular. La investigación que yo leí
y que apareció por lo demás, ya que hablábamos de streaming en Facebook, en Instagram, en una serie de otras cosas, surgió una revista científica, pero se fue expandiendo en hartos sitios, mostraba los movimientos moleculares de una gota de agua expuestos a metal, o sea, me refiero a música metal, a música clásica, música latina, que no tengo idea a qué se refieren con eso, y qué sé yo, canto gregoriano, por decir, que no me acuerdo bien. Pero lo que sí te puedo decir es que eran muy distintas. Cuando tú te expones al rock, la organización molecular de tus fluidos es muy distinta que cuando te expones, por ejemplo, a Paganini, o qué sé yo, a Iron Maiden, por decir, o a lo mejor a los Guasos Pinchecos. En mi caso, las moléculas saldrían corriendo. Entonces, eso muestra que la música tiene un efecto en nosotros, como seres vivos. Y ahí entra la línea que yo te quería decir, que se llama musicoterapia, es decir, la música utilizada como un recurso psicoterapéutico para lograr una salud mental más plena, o un estado mental pleno. ¿Ya? Líneas de ese tipo hay varias, ¿eh? Hay algunas que se basan en la producción de sonidos, que son bien especiales, ¿eh? Yo he ido a un par de cursos donde las vi hace mucho tiempo, y consisten en todo, en producir sonidos de cualquier manera, con la nariz, con las manos, con unas cosas bien extrañas. Pero lo que sí te puedo decir es que producir sonidos produce placer. Ahora, no sé si produce el mismo placer al que lo escucha, ¿no? Pero hacerlo genera placer. Y hay toda una línea por ahí. Como de generar sonido. De generar sonidos, que se basa incluso en las meditaciones budistas que usan el OM. El OM tiene una cierta frecuencia musical que genera cosas reales, ¿no? Si eso no es... los cuencos tibetanos, por ejemplo, que producen vibraciones que se supone nos ayudan, por hablarte una de las millones de acercamientos que hay al respecto. Y por otra línea distinta va la música hecha y derecha, que tú puedes escuchar por Spotify, o que te puedes comprar el disco, qué sé yo, que produce en ti o en otros ciertos efectos. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver y que ubican al arte como un espacio terapéutico en sí, como puede ser la pintura, la escultura, la danza? Por eso yo soy de las que piensan, estoy convencida, que la cultura es un bien de primera necesidad, ¿ya? Y si no es un bien de primera necesidad es porque el sistema neoliberal en el que vivimos no lo ha hecho rentable, y eso ha sido una tragedia. Ya, no puede ser que las cajas que se repartieron en el gobierno no hayan traído libros, por ejemplo. Si la gente estaba en pandemia, si la gente está... o sea, está bien, yo sé que uno necesita comer, pero los libros también son muy importantes. Los libreros no nos dejaban repartir sus libros, no los consideraban primera necesidad. En la época del toque de queda no podían salir. Y eso no está bien, ¿ya? Pero, ok, ahí nos vamos a ir para otro tema, pero yo pienso que la cultura es un bien de primera necesidad, tan importante como comer, ¿ya? Lo que pasa es que a mí la lectura que me da sobre eso es que justamente no es algo necesariamente tan tangible, o el valor que tiene es difícil de darle, porque en el fondo, ¿qué precio puedo ponerle, por ejemplo, al Quijote de la Mancha, como pensándolo como un referente histórico de la literatura hispánica, bla bla bla, versus el libro de un influencer que sacó porque le ofrecieron plata? Entonces, ponerle un precio a eso es al menos complicado. Pero ojo, que yo nunca he hablado de precio. Yo he dicho que la cultura es un bien de primera necesidad. Claro, pero me refiero a que es difícil de... No hablemos de precio, asignémosle de valor. Eso sí, en eso te estoy diciendo. Eso voy, que justamente yo estoy de acuerdo con usted que es un bien de primera necesidad, es algo que tiene valor. O sea, si hay algo que nos ha mantenido cuerdos ahora, es tener acceso a la cultura / entretenimiento. O sea, el poder ver películas, el poder ver series, el poder escuchar podcasts como este, todo ese tipo de cosas que son cultura. Escuchar a la gran Psycho Band también, por supuesto. De todas maneras. Son cosas que nos han mantenido cuerdos, o sea, que nos han mantenido que nos han mantenido al menos tener una salud mental. Yo creo que eso es cierto. O sea, si hay algo que es de
que ahora todos quieren tener es, o que todos, me imagino que la gran mayoría tienen es Netflix, por ejemplo, por poner un ejemplo. No creo que todos lo tengan, pero se ha vuelto tan central o importante porque es algo que podemos acceder, es un acceso a la cultura. Bueno, pero ya que hablábamos que el streaming era un medio inmensamente democratizador, yo también pienso en Netflix y pienso en todo el cine que tú puedes acceder, bueno, regular o malo, porque ahora quien lo decide eres tú. O sea, es cada uno de nosotros el que decide qué película es buena o mala y no un censor ubicado no sé dónde que dejaba o no dejaba entrar las películas. Entonces, eso hace... Pero si nosotros como sociedad hubiésemos pensado... A mí hay dos cosas que la cuarentena me ha hecho reflexionar y me ha dejado bien sorprendida. Primero que nada, ¿por qué? O sea, si es que nosotros pensáramos que la cultura es un bien de primera necesidad, habríamos exigido libros o música dentro de las cajas, donde venía la comida. Y nunca he escuchado a alguien que lo haya planteado. No, de hecho yo... Pero me hace sentido, pero yo no había escuchado esa reflexión, me pareció bien interesante. Y lo otro es lo invisibilizada que está la niñez en nuestra cultura. No puede ser que yo haya tenido autorización para sacar a mi perra 2 veces al día y los niños hubiesen estado 4 meses encerrados. Esa es una invisibilidad y un maltrato a la niñez gigantesca y a nadie le importa. Entonces, o si es que le importa, también callado, porque yo no lo he escuchado. Lo que no significa que no se haya dicho. Yo no lo he escuchado, ¿me entendí? Ni he escuchado a nadie, pero eso a mí me parece un maltrato. Tú no puedes, o sea, claro, si tú tenés una casa con 200 metros cuadrados de patio, puede ser, pero la gran mayoría de la gente en este país vive en departamentos de 80 metros cuadrados y uno tiene más de un hijo habitualmente. Entonces, ¿por qué había autorización para sacar a los perros, a los gatos, los canarios, o la mascota que tú quisieras, y no tenías autorización para sacar a los niños? O sea, eso, y que además eso no fuera motivo de escándalo. Esas son las cosas que a mí me sorprenden de nuestra manera de vivir. Lo que pasa es que yo creo que hay una dificultad de mediar también ese tema, porque, o sea, la razón principal de por qué están los colegios cerrados es porque ese enfoque de contagio, pero aseguradísimo, que tiene sentido, más allá de que el daño que provoca a los niños, que yo creo que la discusión no ha tendido para allá lo suficiente. O sea, en el fondo... Yo no he dicho que perdona, lo ojo para puntualizar, yo no he dicho que los niños tengan que ir al colegio. No, para nada. Pero... Bueno, que fueran, pero ni siquiera estoy discutiendo eso. Es que... niños bajo el cuidado de un adulto y niños que no se te vayan a meter a una aglomeración, para eso estamos los adultos, entre paréntesis. Pero la solución no puede ser encerrarlos. O sea... Justamente me llama la atención eso, que, o sea, ahora lo que más se ha, comillas, debatido, que es porque el ministro insiste, es de que se abran los colegios, que me parece una estupidez del porte de un buque, como mínimo. Pero justamente hay una lectura como más abajo, que es la que te dice que yo creo que tampoco se ha hecho lo suficiente. O sea, ¿qué tan posible es tener a un niño encerrado? Claro, en el fondo la solución rápida es toma una tablet, juega. No, y los niveles de violencia. Bueno, pero eso otra vez no estamos yendo al tema. Pero porque justamente creo que, o sea, ahí... A mí me pareció muy violento. A mí me pareció muy violento contra la niñez en general. Ahora, ¿cómo puede afectar? Si bien, o sea, yo como amante de los videojuegos, para mí no tienen nada de malo en ese sentido, salvo una adicción, como cualquier cosa, y problemas a la vista. Pero yo creo que es interesante ahí justamente cuál es el rol que juega la cultura. O sea, el acceso a la cultura, porque si no, el niño no puede salir. Por último, que tenga un acceso más amplio a la cultura, en el fondo algo que le sea útil. ¿Qué pasa ahí? No sé, estoy pensando como en el peor de los casos, nivelarlo, para que quizás no sea tan violento. Porque yo al menos he escuchado muchos comentarios positivos de la TV Educa Chile, por ejemplo. Sí, y yo estoy de acuerdo con esos comentarios, ¿eh? Yo creo que esa es una buena opción. Ahora, mira, nosotros tenemos problemas mucho más básicos que ese como sociedad y como país. La gran mayoría. Uno. ¿Y por qué te lo planteo así? Porque el acceso a Internet de partida dejó al desnudo el nivel de clasismo que como sociedad tenemos, ¿no? Porque tú pagas lo mismo, pero el Internet que se recibe en Cerro Navia no es el mismo Internet que tú recibes en Vitacura. Y eso te lo digo porque si yo estoy atendiendo pacientes que están en la cisterna, el nivel de pixeleo de la imagen y las dificultades para conectarnos son 4 o 5 veces los que yo tengo si tengo un paciente en las contas. O sea, y te puedo asegurar que pagamos lo mismo. Ahora, yo fíjate que le pregunté a un
técnico o algún dolor de esto que sabía ¿cómo se llama? De internet, y me decía, mira, es que lo que pasa es que el cable tiene, por decirte, te estoy inventando los datos, 10 centímetros de diámetro, y claro, en Vitacura va para 4 casas, pero en Cerro Navia va para 18 casas, entonces decía, bueno, pero bueno, ponle 4 veces el diámetro del cable, pues. Ah, es que ahí entonces no es posible mantener los aranceles, habría que subirlos. Mira, con las ganancias que han tenido las compañías, eso a mí me parece bastante raro. Pero independiente de ese modelo, que yo creo que es lo que a la gente... A mí lo que me sorprende es que haya ciertas personas de la elite que se sorprendan del nivel de rabia que puede existir en la gente. Uno de ellos es ese, que si se conectan 2 televisores, o sea, 2 pantallas, o 3 teléfonos, ya tú tenés un internet que se te cae. Y entonces, si tú tienes en una casa, donde en 80 metros cuadrados viven 3 generaciones y 7 personas, y tenéis que la mamá, bueno, la mamá ni siquiera, la mamá está lavando los platos, el papá bueno, trata de trabajar, el hermano mayor trata de meterse a la clase, el que sigue está tratando de, o sea, tú ya no tienes una conexión efectiva. ¿Tú crees que alguien va a pensar en el cabro chico que va a jugar con la pantalla? Sí, esos son los problemas reales, ¿me entendí? Y esa es una de las cosas que ha provocado las alteraciones. O sea, nosotros vamos a salir de esta pandemia con una verdadera epidemia de salud mental. Vamos a tener muchísimas dificultades, primero con los niveles de incertidumbre, segundo porque hay casi 2 millones de cesantes y otros 500.000 suspendidos, porque vamos a tener una recesión económica y fundamentalmente porque estamos en medio de una crisis de modelo, de paradigma, de cómo queremos vivir. Y eso, yo creo que al menos tengo la esperanza de que parcialmente lo vayamos resolviendo a través del plebiscito, de que gane la prueba, de que nos sentemos a conversar cómo queremos vivir. Pero esto tiene muchas más aristas más allá de la Constitución. Pero otra vez nos fuimos por otro lado, mire, tenemos que sí, es que en música y... ¡Oh, qué difícil! ¡Qué difícil! Porque no nos damos cuenta, o sea, yo... Ha sido bien complicado mantener el hilo como nunca, pero espero que al menos sea entretenido de escuchar. Porque yo al menos la conversación está bien interesante, así que la conversación va y yo trato cada cierto ratito de traerla de vuelta y después sale de nuevo a hablar de otra cosa, pero... Que tenía una invitada cacho, no, la verdad pero... que íbamos a hablar de la música y la psicoterapia. Estábamos hablando de que había estas líneas de trabajo para que la música sea usada o sirva como medio de salud mental. Ese es un lado, porque tú me hablaste y me preguntaste la relación entre psicoterapia y música. Y por otro lado, fíjate que yo creo que hay ciertas características de un buen terapeuta que también son muy necesarios en el buen músico. Por ejemplo, la creatividad. La creatividad y la capacidad de organizar los mismos elementos de forma distinta. Porque las notas son las mismas, pero no cambian. Y sin embargo, hacer música implica jugar con esas mismas 8 notas de forma distinta, creativa. La psicoterapia no es demasiado distinta a esa. Tú tienes una determinada estructura y con esa estructura y a través del vínculo terapéutico, tú vas reorganizando esos mismos elementos. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un rasgo que es común entre los psicoterapeutas, los buenos psicoterapeutas y los músicos. Y debe haber otros también. Ahora, lo hemos conversado varias veces, yo te he dicho que al menos mi lema, mi frase de vida, de cabecera, es una que se le atribuye a Alejandro Magno, que dice que el mundo pertenece a los audaces. ¿Y por qué la menciono yo? Porque fíjate que tanto en la psicoterapia como en la música tú requieres ciertos grados de audacia. A lo mejor en otras profesiones también, yo no estoy diciendo que solo en estas dos, pero al menos en estos dos oficios tú requieres audacia, una dosis de audacia. O sea, me parece interesante lo de la creatividad porque justamente me imagino que yo, sin saber mucho de psicología, a pesar de que he leído un poco de ciertas cosas, como que he coqueteado un poco con la psicología, pero nunca he entrado mucho al tema de la psicoterapia. Sin embargo, me parece bien interesante justamente que uno tiene que plantear una forma de actuar frente a cada paciente que son personas completamente distintas. Más allá de que uno tenga cierta especialidad hacia ciertos problemas, justamente, pero no deja de ser una persona, un mundo. Mira, es que ¿sabes qué pasa? Que esto es lo mismo que los copos de nieve, que tú sabes que nunca hay uno igual al otro. En la psicoterapia tú sientes, y es uno de los grandes dilemas de los esquemas de terapia, de líneas terapéuticas, que siempre a uno le dicen, y es lo que yo enseño cuando me ha tocado hacer clases de eso, que tú no puedes
meter a la persona en un modelo, sino que tienes que hacer accesible al modelo la persona. Ya. O sea, porque si no tú terminas trabajando con un constructo que viene desde el terapeuta y no con la persona que tienes al frente. ¿Entiendes? Construye, y en sociología va a pasar más o menos lo mismo. Yo creo que es complejo meter a la sociedad dentro de un modelo, sino que más bien tienes que tender puentes y que ese modelo te sea útil para entender esa sociedad y no al revés. Pero nunca, de la misma manera como no hay dos copos iguales de nieve, no hay dos vínculos iguales en la vida. Por eso que a mí siempre, yo aprendí de pocas cosas de filosofía en el colegio, pero una de las que aprendí era que Tales de Mileto decía que nadie se bañaba 2 veces en el mismo río. Los vínculos y la vida son un poco iguales. Incluso uno puede encontrarse con un ex pololo, un ex amigo, un ex algo que hace tiempo que no ve, y ese vínculo es distinto que como se dejó cuando era. Son muy mutables finalmente. Son distintos, ¿ya? Son cualitativamente diferentes. Y eso, que es aplicable a cualquier vínculo humano, a propósito de eso mismo es aplicable en psicoterapia. Entonces, por eso te decía yo que un buen terapeuta tiene que tener un grado de audacia, porque tiene que combinar, igual que un músico, tiene que combinar elementos que son siempre los mismos, de una manera diferente, buscando un objetivo en definitiva. Respecto a la música, por ejemplo, me interesó eso, volviendo a algo que había conversado hace rato, el tema de las vibraciones de no sé, cierto tipo de música clásica o qué efecto pueden generar los Beatles, que estaba viendo el póster que tiene atrás. Ah, sí, sí, porque además que paradójicamente lo regalaste tú. ¿Es el que le relegué yo? Ah, le regalé. Sí. ¿Te acuerdas? Cierto, pero... Sí. Pero justamente a mí como cuando escucho música, o al menos cuando reflexiono sobre ella, es la capacidad de provocar sensaciones, de generar emotividades. ¿Cómo funciona eso en el fondo, esa relación? ¿Es algo azaroso? ¿Es algo...? No se sabe con exactitud, y yo tampoco soy experta en ese tema, pero lo que sí te puedo decir es que pasa lo mismo en la pintura, en la escultura, cuando tú, por lo menos lo que a mí me pasa cuando yo veo un cuadro de Van Gogh, que es mi pintor favorito, a mí me genera cosas, me genera emociones, y también me genera emociones, qué sé yo, desde el canto gregoriano hasta el reggae. Uno me gusta mucho más que el otro, pero no estoy hablando acá de emociones placenteras o displacenteras, estoy hablando de, y también me pasa si yo veo, por ejemplo, una escultura de Rodin, o veo una escultura de Miguel Ángel, o un cuadro de Da Vinci. Yo insisto que eso a uno le pasa con un cuadro de Mata, que dicho sea no me cargan, pero yo no, pero me genera cosas. Hay una respuesta. Hay una respuesta. Lo que yo te dije con esto, o sea, lo que yo trataba de decirte respecto de esta organización curricular de los fluidos, te lo planteaba en relación a que eso incluso tiene una base física, biológica, comparable, si quieres llamarlo así. Ahora, que eso sea bueno o malo, eso es otra cosa. No, eso da lo mismo. Si ese aspecto, si eso que te genera el arte y la música como parte del arte, te lo genera con placer o con displacer, eso es otra cosa. Fíjate que se estudió en algún momento la influencia de cierta música, o cierta, con conductas violentas o agresivas. ¿Te acuerdas del crimen de Charles Manson, de la esposa de Charles Manson? De Charles Manson, eso, en inglés. ¿Sí? Es que ahí hubo una tremenda polémica porque Charles Manson uno de los seguidores había escrito en el muro con sangre Piggies, que era una canción de los Beatles, que era el pobre George Harrison, que era una especie de Maharishi que levitaba sobre el suelo, que yo he visto pocos buenos más pacíficos que eso. Pero lo curioso es que han tomado un tema de él, que se llama Piggies, cerdos, y que Charles Manson en algún momento tomó como parte de su secta. Yo estoy segura que la música que componía Harrison, que en paz descanse, digamos, no tenía ese objetivo, y yo he escuchado Piggies 1000 veces y no me provocan ganas de matar a nadie. Entonces, yo no creo que se pueda generalizar al respecto. Y de hecho no se pudo probar que cierta música, porque uno también podría decir, oye, espérate, pero las bandas militares provocan cuando pasan los infantes de marina, o provocan fascismo, o rabia, o superioridad racial. Esto se ha investigado, se investigó mucho en relación al nazismo en Alemania, más que el fascismo italiano, fíjate, porque eso tiene obedece a otra, pero el supremacismo va siempre acompañado
de música, de arte, de cultura, de organización social, en definitiva, ¿no es cierto? Pero el sociólogo, Me imagino que ahí lo que puede actuar en el fondo es que uno quiere generar ciertas sensaciones como, en este caso del nazismo, superioridad racial, o no sé, lo que pasa con la música revolucionaria. Sí, es un buen ejemplo también. También. Obviamente. Porque yo, por ejemplo, desde que tengo memoria, he escuchado El Pueblo Unido de Inti Illimani, y como con ninguna otra canción me dan ganas de llorar, así como de se me infla el pecho. Yo creo que eso pasa, por un lado, por la instrumentalización. Me imagino que debe haber alguna... La música se asocia a ciertos elementos culturales. O sea, Mira, la forma de cantar también se asocia a ciertos elementos que en el fondo van creando algo más algo con muchas variables, que es lo que a uno le provoca. O sea, ahí tienen que ver recuerdos, tienen que ver con qué asocio esto. Eso es tan cierto que en todas las culturas del mundo tú tenías un himno nacional. Partiendo por eso, o sea... Partiendo por eso, y las canciones de cuna, y tienes los cantos fúnebres, o sea, a ver, bueno, yo iba a todo esto a plantearte otra cosa, también como tirar un elemento a la mesa, que cuando yo lo leí me pareció sorprendente. Yo te había dicho que la música es pulso. ¿Sí? Es un timing, ¿no es cierto? Que utiliza el aire o el agua como medio a través del cual estas ondas sonoras se movilizan. Por lo tanto, no hay sonido en el espacio, porque no tienen medio a través de los cuales las ondas se pueden viajar. De una manera que yo tecnológicamente no entendí, para ser súper franca, pero habían logrado grabar esas ondas, porque la fuerza gravitatoria provoca pulsos, o sea, tiene pulso, digamos. Y ese pulso fue captado, se bajaron a la Tierra los registros y se les otorgó atmósfera para que fluyeran. De esa manera surgió la idea de escuchar el universo. ¿Ya? Fíjate que es asombroso. Primero porque cada cuerpo celeste tiene su propia frecuencia, porque tiene su propia masa y tiene su propia fuerza gravitatoria y su propio escudo magnético cuando los hay, como todos los cuerpos lo tienen. Por lo tanto, había un pulso sonoro para cada cuerpo celeste, que nosotros no somos conscientes, pero oímos. No, digamos, no lo oímos, pero estamos expuestos a ella. Claro. Cuando se registraron y se les puso atmósfera, y a través de un parlante, yo por lo menos los pude escuchar, a mí me impresionó. Yo tuve acceso, que no tuviera acceso, que me invitaron a alguna weá, no, yo lo escuché en streaming, empecé a seguir el hilito y hasta que llegué a un sitio que me pareció relativamente confiable para escucharlo. Debe estar en YouTube. Sí, yo llegué a través de YouTube, pero también está en Facebook y está en algunas otras redes. Fíjate que por lo menos yo escuché 3 o 4. Una, respecto de el sonido que el universo produce hacia la Tierra, es decir, como poner el parlante apuntando hacia la noche, digamos, o el día, que es lo mismo, que tenía una multiplicidad de sonidos, porque tiene una multiplicidad de pulsos, si es infinita la cantidad de cuerpos celestes que hay. Y la otra, aquellas que tenía el Sol, la Luna, Marte, Venus, Júpiter, me parece que eran esos planetas. El pulso del Sol es sorprendente, porque es de un bajo como yo no he escuchado en mi puta vida, o sea, es un sonido grave, así que se debe caer en la escala musical, versus sonidos distintos, en el caso de Marte, o tampoco, alguien hablaba también que era probable que el pulso de la Tierra, que nosotros escuchamos desde que nos configuramos como fetos, digamos, o estamos sometidos a él, a lo mejor, era una teoría, pero a mí me pareció bien plausible, que a lo mejor estaba en la base de nuestra seguridad, es decir, si nosotros fuéramos a colonizar Marte y viviéramos en Marte y naciéramos allá, estaríamos expuestos a otro tipo de pulso. Bueno, esa gama me pareció súper tan interesante que lo que hice fue registrar esas weas que yo vi en el sitio, con ganas de crear algún tema ¿ya? que incluyera los sonidos y esas escalas. Porque tú sabes que el lenguaje del universo, dicen los físicos, es la matemática.
Ese es el lenguaje universal del universo. Todo el universo obedece a leyes matemáticas. Ese es el lenguaje. Y la música, seres queridos, es un pulso matemático. Y obedece a reglas matemáticas. ¿Y usted pudo componer? Mira, la verdad que tiempo no he tenido, pero fíjate que está dentro de los proyectos que tengo ganas, de utilizar algunos de esos pulsos y de algunos de esos sonidos que salen. Porque justamente llevamos 1 hora grabando, que se me hizo cortísima, y me hubiera encantado terminar con ese extracto sonando de fondo, pero... Déjame ver si te lo mando, porque no me acuerdo bien dónde lo tengo, pero con una composición suya hubiera quedado como una guinda tan buena, hubiera quedado arriba, pero... Y bueno, es que ese es uno de los proyectos que tengo, pero estamos como locos porque sacamos el jueves un EP nuevo, un EP es un disco de 4 temas, que se llama Reversiones, que iba a salir en abril, después en mayo, y al final sale este jueves, así que estamos tapados con eso porque viene con 4 videos y qué sé yo. Pero después de que salga Reversiones, estamos en este momento componiendo para el EP que viene, que si Dios quiere lo vamos a sacar en marzo o abril, y ahí sí quiero incluir, o no sé si quiero jugar un poco, y quiero ver qué les parece a mis compañeros de banda también, quiero jugar un poco con esas sonoridades. Porque lo que es sorprendente, fíjate, es que obedecen a las mismas reglas, porque son matemáticas, con las que tú podías hacer los pollitos dicen. En definitiva, el universo también es sonoro. Claro. Siempre que le pongas un medio a través del cual las ondas puedan fluir. Bueno, María Carolina, ha sido una conversación pero interesantísima, variada y dispersa como nunca había tenido. O sea, yo creo que la gente aquí escuchó una juguera de temas que espero que a alguno le quede interesante, le haya quedado interesando. Tratamos de hablar... Si es así, que te lo hagas saber. Yo creo que sí. Es interesante. A alguno de estos temas les pareció interesante. Claro, para saber y seguir invitando, pero de todas formas, a mí personalmente ha sido una conversación muy entretenida. Espero que para usted también, tía. Absolutamente. Yo lo pasé genial. Y insisto, perdonen la dispersión, pero creo que todo lo que hablamos fuera medianamente interesante. Y tuvo algo que ver con psicología y música. Claro, porque yo justamente a varias personas le dije, no, mira, ¿sabéis qué? No hablemos de esto porque podemos hablarlo en otro capítulo, cosa que yo hubiera hecho acá. Porque pudimos haber hablado de streaming y después hablar de otro para hablar de psicología y música, pero filo. Filo, está bien. Filo quedó entretenido, yo lo pasé bien y eso es lo que me importa, a ustedes les tendrá que gustar. Yo lo pasé genial, así que qué ojalá bueno. La mitad de bien que lo hemos pasado acá no se preocupe. Me doy por pagado. Lo que sí, espero que también, por supuesto, si han llegado hasta aquí, ojalá que les haya gustado el capítulo. Síganme en Instagram, @tiomarmota, para que ahí voy publicando cuando subo capítulo nuevo. También a la tía aquí presente, su Instagram es la Psychoband, ¿cierto? @la Psychoband. La Psychoband, una muy buena banda que espero haber logrado poner de fondo, si no, la puedo etiquetar también. No importa. Pero en fin, les mando un abrazo, a usted también, tía. Cuídense y lo mucho mismo, todos. un abrazo gigante, muchas gracias por la invitación, lo he pasado chancho y nos juntaremos en alguna otra oportunidad a conversar. Ojalá que se hayan hecho, como digo yo, ojalá lo hayan pasado la mitad bien que nosotros dos acá. Por supuesto. Así que eso, muchas gracias, un besote. Igualmente. Chao, chao.